Conocemos la importancia de la restauración sobre las piezas bordadas en el taller de Cirta. Estamos con Pablo Pérez, uno de sus creadores de este taller, de esta importante labor que tenemos en nuestras hermandades. Muy buenas, Pablo. Muy buenas tardes. Pablo, importante, ¿qué es Cirta? Bueno, Cirta es una empresa que va a cumplir en el mes de julio 9 años ya, y que desde su origen pues se dedica a la conservación y restauración de los tejidos históricos, tanto de carácter sacro como, bueno, piezas que se salen un poco, ¿no?, de ese ámbito, y abarca pues indumentaria histórica, encajes, tapices, alfombras, todo lo que tenga que ver con el patrimonio histórico textil. ¿Cómo es importante la restauración del patrimonio sacro principalmente y cómo la habéis posicionado, ¿no?, en vuestro negocio, en las hermandades y cofradías, ya no de Sevilla, sino de toda Andalucía y España? Mira, es importante, Nacho, porque de la misma forma que desde hace bastantes años ya se reconoce mucho pues la obra de los imagineros, de los grandes pintores y demás, el patrimonio textil también tiene un gran valor, porque al fin y al cabo son piezas genuinas que salen de talleres de bordadores profesionales, ¿no? Entonces, bueno, son piezas que tienen una función muy concreta, pero de por sí, que es también una cosa que nosotros procuramos con esa sensibilización que intentamos hacer, son obras de arte de por sí, por lo tanto hay que tratarlas e intervenirlas como tal. ¿Cuál es el proceso, en este caso, cuando llega una pieza al taller, a Cirta, cómo la recibís, qué proceso, qué recomendaciones seguís y cuál hasta que vuelve, ¿no?, a su templo, a su casa hermandad o al lugar de culto? Pues mira, lo primero es una documentación previa. Eso es importantísimo para saber las características de la pieza, tanto materiales como técnicas, evaluar los daños, y en base a eso pues se propone la propuesta de intervención, valga la redundancia, puesto que todas las piezas no tienen ni las mismas patologías ni las mismas alteraciones. Entonces, pues bueno, una vez que se hace ya esa evaluación, se hace un estudio previo de materiales, técnicas y demás, y entonces ya se plantean las intervenciones, los tratamientos de restauración que precisen. ¿Cómo ha sido la evolución del taller en el sentido de crecimiento, de mejorar las técnicas, de mejorar también la labor de cuidar el patrimonio histórico que tenemos en nuestras hermandades? Bueno, pues mira, la verdad que día a día es un reto, porque aunque la restauración de patrimonio se viene ya haciendo desde mucho tiempo, la restauración textil es cierto que es más reciente, llega a España en los años 60, 70, por lo tanto es una disciplina muy concreta, y en ese momento se proyecta principalmente en piezas museísticas. Por lo tanto, al enfrentarnos nosotros a piezas con esta funcionalidad tan específica, aunque ya había personas que se dedicaran a ello y se habían restaurado puntualmente piezas de esta tipología, es cierto que nosotros nos hemos encontrado con grandes vacíos a la hora de resolver problemas, y bueno, por eso te digo, desde hace 9 años, y ahí seguimos pues estudiando diariamente nuevas alternativas, nuevas soluciones, aplicación de materiales, de técnicas que compatibilicen la conservación íntegra de la pieza para que sea una restauración, si no, no lo es, con el uso y la funcionalidad para la que fue concebida. En este caso estamos viendo diferentes personas que están trabajando ahora mismo en el taller. ¿Cómo repartís el trabajo? ¿Cuáles son las áreas que actualmente tenéis activas en el taller? Bueno, mira, como te he comentado, cada pieza que llega se somete previamente a un estudio, ¿vale? Entonces, por ejemplo, además de los compañeros con los que trabajamos diariamente, como tenemos la suerte de tener convenio con distintas facultades, pues siempre recibimos a compañeros que vienen a hacer sus prácticas curriculares aquí, y entonces pues dependiendo de la especialidad de la que vengan, pues nos echan un cable a la hora de documentar una pieza, documentar materiales, técnicas, o bien empezar algunos de los tratamientos que se estén realizando en algunas de las obras que se están restaurando. Principalmente trabajamos de esa forma. El equipo fijo, digamos, pues dependiendo del trabajo que haya que hacer, nos distribuimos, y luego pues eso, los compañeros que vienen del grado del máster de Historia del Arte, pues documentación de la pieza, bibliografía, documentar bien la obra, y así pues complementamos las necesidades diarias. ¿Qué reto os ha llegado a plantear o importante, o qué piezas recordáis que os ha supuesto un reto a la hora de trabajarlo en tiempo, en formato, en estudio? Han sido muchos proyectos, pero mira, yo creo que uno de los más considerables ha sido el dosel de la parroquia de San Juan de Marchena,
una pieza de 1762, ¿vale?, que nos llegó en su estado original, pero muy deteriorado. Y bueno, aquí además de restaurar y de frenar esos daños, se han buscado alternativas para que se le vuelva a dar uso, pero evitar que se sigan desencadenando ciertos problemas que por su técnica y ejecución pues se le venían generando. Entonces, bueno, realmente te podría enumerar muchas piezas, pero bueno, ese ha sido uno de los proyectos de mayor envergadura. Estamos viendo que además también aquí juegan mucho, tienen un papel importante la tecnología, las nuevas tecnologías para, como estamos viendo, juegos de tablet, dispositivos portátiles, ordenadores, porque también eso es fundamental para salvaguardar, ¿no?, el patrimonio. Bueno, todos los materiales e instrumentos que nos ayuden a ahondar en la medida de lo posible en la pieza, pues lógicamente tenemos que depender de ellos. Nosotros, por ejemplo, aquí, pues por nuestras limitaciones, no contamos a lo mejor con un laboratorio que nos haga análisis, pero si cogemos la toma de muestras, se mandan a analizar y entonces así conocemos los materiales con los que están formadas las piezas que tenemos entre manos, conocemos los tintes, los porcentajes de plata, de cobre o de oro que hay en los hilos. Es decir, todos esos estudios y todos esos análisis, toda esa parte científica, pues lógicamente también la tenemos nosotros como un complemento a este trabajo. ¿Se valora este trabajo en las hermandades y cofradías de restauración, el tiempo que necesita una pieza para restaurarse? ¿Se valora correctamente o se está valorando más en estos tiempos? Bueno, yo creo que últimamente se está valorando más. Ya no solo el tiempo que tú le dediques a una pieza, sino el que la hermandad vea necesaria la restauración de una pieza y que ya sean capaces de decir, mira, vamos a restaurarla, vamos a respetarla en su integridad, nos vamos a recurrir al traspaso de bordado y bueno, que eso era una alternativa que hace no muchos años no existía. Entonces, bueno, sí es cierto que, al menos por nuestra experiencia, creemos que se ha abierto ahí un nuevo foco de pensamiento que al fin y al cabo lo que hace es velar por la salvaguardia, ¿no?, de este patrimonio tan importante. Un patrimonio que últimamente también en las redes sociales ha sido fundamental, ¿no?, que habéis dado a conocer patrimonio, joyas, incluso procesos de restauración tan complejos como los que habéis tenido en los últimos meses. También eso os ha ayudado, os ha dado a conocer, o sobre todo a esa labor de enseñanza a los cofrades de este proceso de restauración. Mira, esto tiene una explicación muy sencilla. Como aquí somos autónomos y nosotros dependemos de nuestro trabajo, no nos entra dinero de otro sitio, pues tenemos que visibilizar nuestro trabajo. Entonces nos valemos de las redes sociales, de los vídeos, de las publicaciones, todo eso, que es una constante inversión de todo, sale de aquí. Entonces, de esa forma proyectamos los trabajos que aquí se hacen, las investigaciones, los estudios, muchas hipótesis de autoría que se están sacando a la luz afortunadamente gracias a que las piezas pasan por aquí, que también eso para nosotros es algo muy gratificante. Y entonces, oye, pues al fin y al cabo es lo que te digo, es la necesidad la que nos lleva a mostrarnos de esa forma. ¿Cuáles son los próximos retos que tenéis en Cirta para seguir creciendo, para seguir avanzando? Bueno, yo creo que seguir un poco en la línea que desde hace 9 años venimos haciendo, que es la de velar por el patrimonio, concienciar por la necesidad de conservarlo, concienciar la necesidad de que sean personas formadas profesionalmente en este campo las que lo hagan y bueno, pues trabajar de esto que es para lo que nos hemos formado, ¿no?, profesionalmente. Pablo Pérez, uno de los directores, alma mater, ¿cómo sería el cargo en este sentido? Bueno, nosotros decimos técnicos, uno de los técnicos de Cirta, o bueno, como tú quieras, en fin. Uno de los técnicos de Cirta que nos muestra el corazón de este taller que está devolviendo el esplendor a tantas piezas de nuestra Semana Santa. Y seguimos conociendo detalles de este taller Cirta, un taller que devuelve, que navega, que bucea en la historia de las piezas, que restaura. Aquí estamos también con otro de sus técnicos, con Pablo Portillo, otra de sus alma mater, que también trabaja a diario en este taller. Muy buenas, Pablo. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Gracias por recibirnos aquí en Sentir Cofradía PTV Sevilla. Encantado de recibir, esta es vuestra casa, en fin, que aquí encantado. Pablo, ¿dónde o cómo vamos a poder veros en la Semana Santa 2025? Estamos viendo diferentes piezas. ¿En qué hermandades estáis trabajando? ¿Qué piezas estáis trabajando? Para empezar esta parte del reportaje.
Pues de cara a esta Semana Santa del año 2025, hemos restaurado piezas tanto de hermandades de aquí de Sevilla como, por ejemplo, las bambalinas del Palio de la Candelaria, que sí que es verdad que se estrenaron ya en el besamano que tuvo. Eh, Hemos hecho también el palio entero del Calvario, la restauración integral del palio. En el manto procesional también del Calvario de salida hemos hecho labores de conservación, de eliminación de cera, fijación puntual de hilo, alineación de encaje. Y, y de Sevilla también el manto de la Virgen del Antiguo de Santa Cruz, que lo presentamos recientemente su restauración. Luego fuera de Sevilla también hemos hecho la saya de la Virgen de la Soledad de Aguilar de la Frontera, de Córdoba, y creo que ya está. En noviembre sí se estrenó la primera fase de la restauración del palio de la Virgen del Socorro, de la Hermandad del Amor, también de aquí de Sevilla, que esperemos que se continúe después de esta Semana Santa. Estamos viendo diferentes piezas, estamos viendo un techo de palio, estamos viendo un manto. ¿Cuántas piezas actualmente están en el taller de Cirta antes de Semana Santa? Porque sabemos que en muy poquitas horas irán ya saliendo, ¿no?, a cada una de sus hermandades. Pues antes de Semana Santa ahora mismo hay como 8, creo que son. Porque, bueno, además de las restauraciones completas, como acabo de decir, del palio del Calvario, sí que es verdad que van viniendo piezas para actuaciones puntuales de aspirado, microaspirado y eliminación de cera de cara a prepararlas para la Semana Santa. Entonces es verdad que van viniendo poco a poco y ahora mismo creo que tenemos 8 de cara a Semana Santa. ¿Hasta cuánto habéis trabajado en este taller? ¿Cuántas piezas han estado al máximo trabajándose a la vez? Pues si no recuerdo mal, en el año 2021 fueron 14 piezas las que estuvimos restaurando a la vez. 14 conjuntos, es decir, que dentro de cada conjunto había más piezas, entonces un número considerable, la verdad. Un número considerable que estamos viendo, son un trabajo minucioso, un trabajo que las hermandades comprenden el tiempo que dura, es decir, por ahí quiero tirar, ¿cuántos plazos manejáis, cómo trabajáis con los plazos con las hermandades y si las hermandades son conscientes o valoran esos plazos de trabajo? Pues sí, la verdad que sí, que yo creo que sí que son conscientes y que no ponen tampoco pega de esos plazos, aunque sí que es verdad que en las hermandades pues nos movemos un poquito así, ¿no? De en vez de proyectos de hermandad hacerlo como proyectos de junta y tenemos en mente una fecha concreta que queremos hacer algo. Y hay muchas veces que se mete un poquito de presión en el sentido ese de bueno, lo quiero para allá. Pero regla general sí que las hermandades entienden perfectamente que es un trabajo delicado, es un trabajo costoso, laborioso y sobre todo dilatado en el tiempo. Porque además cuando empezamos una pieza, como abramos una costura, nos encontramos luego 1000 cosas y siempre es verdad que hay que decirle a la hermandad, oye, que nos hemos encontrado esto, oye, que esto nos parece interesante para poder analizar, para poder seguir investigando en este detalle, y eso sí que lo entienden perfectamente. ¿Cómo es esa labor de abrir las costuras de una tela y navegar en la historia de cada pieza? ¿Eso cómo lo hacéis? ¿Lo hacéis de memoria? ¿Lo hacéis porque tenéis estudios? ¿Lo hacéis porque tenéis indagaciones? ¿Porque conocéis la historia de la pieza en sí? ¿Cómo lo trabajáis? Pues depende de la pieza. Cuando una pieza nos llega en su estado original, como fue el caso, por ejemplo, de una casaca francesa de indumentaria masculina civil del siglo XVIII, ahí ni siquiera abrimos esas costuras originales para tener ese testigo a lo largo de la historia, ¿no? En otras piezas sí que es verdad que tenemos que abrir para poder aplicar los tratamientos. Y en cuanto a la investigación y a la navegación en todo lo que conlleva una pieza, creo que tenemos que tener un banco de imágenes en la cabeza tremendo para que piezas que no están documentadas, por ejemplo, pues encontrarle relación técnica, estilística con otras piezas que sí lo estén. Entonces es verdad que ahí hay un trabajo pues de tirar de memoria gráfica, ¿no? Y de, por supuesto, bucear y rebuscar por todos los sitios que se puedan para poder hacer una correlación de piezas. Eso, por ejemplo, ha pasado recientemente con el manto de la Hermandad de Santa Cruz, ¿no?, que también se ha descubierto la autoría del mismo. Efectivamente, el manto de la Virgen de la Antigua de la Hermandad de Santa Cruz era anónimo, la hermandad no tenía documentación ninguna, salvo que se compra al taller de Carrasquilla, pero obviamente por el estilo y por la técnica no se corresponde con las piezas que salían de ese taller.
Entonces, bueno, es verdad que investigando, estudiando mucho las particularidades técnicas y estilísticas que presenta el manto, sí lo encuadrábamos en el siglo XIX y bueno, pues por piezas similares que tenía Patrocinio López documentadas, sí que hemos atribuido el manto a Patrocinio López tanto por estilo como por técnica, porque técnicamente hay piezas que son iguales y que están documentadas ellas. Y esto iba a decir, ¿cómo lo trabajáis vosotros ese para poder documentar, para poder asociar una obra a una autoría? ¿Cómo lo trabajáis aquí en Cirta? Pues básicamente es eso, es cuestión de mirar, de remirar y de estudiar mucho. Porque los diseños se pueden repetir. Un diseño del siglo XVIII se puede hacer ahora, pero obviamente las técnicas de los talleres son diferentes. Entonces, cuando encontramos similitudes técnicas entre una pieza documentada y una sin documentar, ahí nos está hablando pues, de que podría ser la misma mano. Entonces, al final es investigar al milímetro, ¿no? Al centímetro, cómo están cogidos esos hilos, de qué forma están tendidos, incluso los materiales empleados para la elaboración de las piezas bordadas. Todo eso nos ayuda ahí a poder documentar y poder lanzar al menos una hipótesis de autoría de piezas que hasta ahora eran desconocidas. Para restaurar una pieza, ¿tenéis algún tipo de criterio? ¿Acogéis a cualquier tipo de piezas de cualquier hermandad? ¿O tenéis un criterio mínimo para poder restaurar una pieza en concreto? No, es decir, no, las piezas que nos vienen entendemos que todo es patrimonio, obviamente, y todo tiene su valor y es patrimonio artístico e histórico. Entonces no hay una criba de no por no es grande o no por ser una hermandad tal, no, sino que aquí toda la pieza hermandades particulares, entidades que... No tiene una antigüedad, por así decirlo. No. Nosotros hemos restaurado pues desde intervención puntual en la camisa de la Virgen de Gracia de Carmona, que cuenta la leyenda que la regala Isabel la Católica, al traje de novia de Lola Flores. Entonces, bueno, es un poco un extremo y otro, ¿no? No tiene que tener una antigüedad o unas características técnicas específicas. Y en cuanto a horas de trabajo, no sé si solo trabajáis por bloque de horas, por tipo de técnica que hay que hacer, por tiempo de investigación, ¿cómo a la hora de...? Porque claro, hablamos de restaurar, pero esto es restauración. ¿Esto cómo se calcula, cómo se ve o cómo se valora a través del propio taller? Pues los 9 años de experiencia nos han valido también para decir, bueno, ¿cuánto tardamos en hacer una limpieza físico-química de un bordado, por ejemplo? Y entonces, en base a eso, decimos cuántas horas o cuántos días, cuántos meses podemos tardar en ese proceso. Lo sumamos y decimos, vale, pues esta pieza, 9 meses, 10 meses. Pero es verdad que luego, pues, horas, todas las del mundo y más. Y hablabas también, ya para ir cerrando, que no solamente restauración, sino pequeñas actuaciones sobre todo con la cera, que también es algo muy importante en las hermandades, que se sigue actuando, siguen estando presentes en las cofradías. Las hermandades son más conscientes de que tienen que no solamente restaurar o hacer grandes restauraciones, sino mantener año a año el patrimonio. Sí, efectivamente, yo creo que cada vez las hermandades son mucho más conscientes. Nosotros tenemos, tanto con la Macarena como con la Hermandad de la Carretería, el plan de conservación anual del patrimonio textil, y yo creo que, bueno, que eso es un paso a nivel de hermandades, el que se vayan interesando poco a poco en esa conservación de las piezas. Pues, Pablo Portillo, técnico de Cirta, también agradecerte, y también a Pablo Pérez, pues el que nos abre las puertas a PTV Sevilla para mostrarnos este corazón donde se restaura y se devuelve al esplendor las piezas de nuestra Semana Santa. Muchas gracias a vosotros.